Ahora es más fácil comprender la función de la piel acorazada de los rinocerontes. Se come más a gusto cuando la espalda está protegida de lo que pueda caer de arriba. Pero a nuestros unicornios les gustan mucho las hierbas altas de las riberas del pantano, y tanto en Kaziranga como aquí en Chitwan, estas hierbas son un recurso valioso para las poblaciones humanas situadas junto a los parques. Desde que en 1973 se constituyó como Parque Nacional, por ser el único lugar de Nepal donde quedaban rinocerontes, en Chitwan se han relocalizado varios asentamientos humanos, desplazando a la gente a lugares más fértiles y sin poblaciones de herbívoros salvajes. Sin embargo, 310 aldeas no han podido ser reubicadas y siguen en contacto directo con el parque. Cuando llega la temporada, los pueblos ribereños cruzan el río y se dirigen hacia las reservas provistos de sus hoces recién afiladas. Aquí se encuentra lo que ellos buscan. Los nativos tienen una concesión legal para la recogida anual de hierbas altas. Unas 60.000 personas recolectan cerca de 11.000 toneladas durante el tiempo de cosecha, que dura unos 15 días. Los fardos se acumulan hasta alcanzar un valor en el mercado de unos $450.000. Descontados los permisos y los costes laborales, la contribución neta para la economía local es de unos $250.000. Además del rendimiento de las ventas a la industria papelera, las hierbas constituyen un material de construcción básico para estos pueblos. Con ellas mantienen también al ganado doméstico, que no puede alejarse mucho en busca de pasto por miedo a ser atacado por los tigres. Las fuertes lluvias monzónicas obligan a constantes reparaciones de la techumbre, que también es de hierba seca. Allí donde haya un pueblo con economía de subsistencia en el mundo, no tenemos más que mirar de qué están fabricados sus tejados para saber cuál es el material local más accesible y barato. El agua subterránea, limpia y salubre, es por suerte abundante, y con ella y la propia tierra, las mujeres amasan el adobe, que, como no, incluye a las hierbas entre sus ingredientes. Pero no todos los usos del suelo son tan poco conflictivos como la recogida de las hierbas de elefante. Los campos de algodón y trigo se abren paso poco a poco en el paisaje aledaño a la jungla. En ellos la presencia humana es constante para realizar los distintos trabajos a lo largo del año. Es entonces cuando pueden aparecer los problemas con la fauna salvaje. Estas torres, llamadas machames, son atalayas de vigilancia antifieras. Un ojeador permanece en ellas muy atento para avisar cuando un tigre o un rinoceronte se internan en el campo, poniendo en peligro la integridad de los trabajadores. En realidad, los animales lo único que hacen es volver a lugares que siempre fueron suyos, pero que les van siendo poco a poco arrebatados por el hombre, que sabe utilizar para su provecho al mayor enemigo de un bosque. Pero los bosques húmedos de Asia son casi tan antiguos como el fuego mismo. La energía potencial de regeneración es su poder verde,
su fuerza ancestral. Ciertas especies son invulnerables a la combustión. No se queman, simplemente resisten. El árbol llamado semal no arde. Por eso sus efectivos constituyen el último refugio de la selva. Chitwan significa el corazón de la jungla. Puede que otra vez la leyenda y la realidad se den la mano en esta parte del mundo.